El Papa Francisco se mudó de casa, un papa con olor a pueblo, un papa que, al revés de sus predecesores, entendió que la misa ocurría en la villa y la herejía en la bolsa de comercio. Una auténtica anomalía institucional, un cuerpo que interrumpió la liturgia del poder con el escándalo de la verdad. Un papa argentino y peronista que introdujo en el dispositivo eclesiástico el saber de los descartados. La voz más escuchada del mundo que dijo lo que los poderosos no querían oír. Hoy nos sentimos más solos que el que le cuida a los perros a Milei. Más solos que un libertario en una biblioteca. Se fue uno de los buenos y eso nunca es un buen día. Se fue el papa que hablaba de tierra, techo y trabajo. Y nos quedamos en una Argentina que hoy no tiene ninguna de las tres, pero las va a recuperar. Quiero agradecer a mi pueblo porque me educó el pueblo argentino. Yo soy argentino, estoy educado por el pueblo argentino con sus riquezas y sus contradicciones. Heredé todo. Toda mi educación en la escuela pública, toda. Y la escuela pública de aquel tiempo en Argentina, gran escuela pública. Ahí en la calle Varela estudié yo. Y después el industrial lo hice en la escuela pública también. Y la universidad la empecé en la universidad pública, pero ya entré al seminario después. O sea que toda mi educación se la debo a Argentina, a la escuela pública argentina, a la sociedad argentina, a mi familia migrante que enraizó incluso políticamente en la sociedad argentina. Estoy muy agradecido a Buenos Aires, a la Argentina, es mi patria. ¿Viste la sonrisa de cuando dice patria? Esa es la sonrisa de un patriota, de un tipo que amó a su patria, un tipo que cuando dijo hagan lío, lo dijo como papa, pero sobre todo como argentino. Indisciplinado. Un niño sube al escenario y se acerca con esa curiosidad y atrevimiento que solo se tiene si eres niño. Se acerca al guardia suizo para tocar el guante y para ver si ese tipo es de verdad. El guardia suizo ni se inmuta y el papa entra en juego pidiendo que dejen al niño tranquilo. Somos de Argentina, papá. Su bendición especial. Él no habla, que por favor pueda hablar. Autismo. Déjalo, si quieres jugar acá, déjalo. Es argentino, indisciplinado. Hoy es un día triste como perder las elecciones con un fascista idiota. Más que un día gris, es un ajuste emocional. Hoy, la verdad es que ni el Espíritu Santo tendría ganas de hacer un noticiero humorístico. Pero, para Francisco, la alegría era muy importante. La primera exhortación apostólica de su pontificado fue Evangelii Gaudium, que significa literalmente la alegría del Evangelio. ¿Cómo no les iba a caer mal a los gorilas que creen que todo poder debe generar tristeza y sometimiento? Santo Padre, soy seminarista. ¿Qué culpa tengo? ¿Usted sabe cómo se suicida un argentino? ¿No? Se sube arriba de su ego y de ahí se tira abajo. Le aplauden. Buenas tardes. Como es costumbre que el aplauso viene al final, quiere decir que ya terminé, así que me voy. Agradezco la... Simpatico, che aveva conosciuto un prete con gran senso dell'umorismo e nella parrocchia aveva una donna chiacchierona, no? Che parlava di tutti, di su tutto. Ma abitava vicino alla parrocchia, da tal punto che dalla finestra della sua abitazione poteva vedere l'altare della parrocchia. E un giorno era malata, no? Veniva a messa tutti i giorni e poi le altre ore del giorno girava la parrocchia parlando delle altre. Un giorno chiama al prete e dice: ma padre, sono a letto con un'influenza forte, ma per favore lei mi può portare la comunione? Non si preoccupi, lei con la lingua che ha dalla sua finestra arriva al tabernacolo. Dame el sentido del humor, que sepa apreciar un chiste, que el sentido del humor es también reírse de sí mismo. Fundamental. Y el sentido del humor relativiza tanto y hace tanto bien, ¿no? Frente a los católicos con cara de bacalao, el Papa Francisco siempre recordaba que un cristiano infeliz
triste, insatisfecho o, peor todavía, resentido y rencoroso, no es creíble. El mundo lo escuchó. La Argentina no, porque en 2023 más de la mitad del país le creyó a un cristiano infeliz, triste, insatisfecho o, peor todavía, resentido y rencoroso. Es cierto que la descripción de Francisco no aplica 100% a Javier Milei, porque Javier Milei es cristiano solo los días pares. Los días impares es judío. Hoy que el todo perdió una parte irreemplazable, debemos fortalecer esa alegría. La alegría y el orgullo de haber tenido un papa argentino y peronista. Un antídoto contra la vergüenza de tener a un presidente cipayo y fascista. La alegría y el orgullo de haber tenido un papa inteligente y sensible. Un antídoto contra la vergüenza de tener un presidente pelotudo y cruel. Francisco se fue peleando contra ese presidente pelotudo y cruel hasta el último aliento. Me hicieron ver una represión, un filmado de una represión. Hace una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Que no tenían derecho a reclamar lo suyo. Porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso, ¿eh? Su teología fue una forma de resistencia cultural global y logró lo que muy pocos, que un discurso sobre justicia social sonara desde el centro mismo del sistema. Por eso lo odiaba Milei, que no fue capaz ni de escribir bien su apellido en el día de hoy. Ni eso, ¿eh? Tuvimos al mejor papa de la historia y nos queda el peor presidente de la historia. Qué injusto es Dios. ¡Pancho! Si lo ve por ahí, putealo por mí. Francisco articuló en su palabra redistribución y reconocimiento desde la fe contra el neoliberalismo global. Fue el primer papa que puso en el centro la crisis ecológica como injusticia estructural. Entendió que sin justicia social no hay fraternidad posible. Su legado es una iglesia que escucha más a los oprimidos que a los bancos. Y nuestra mejor forma de honrar ese legado es ser esa iglesia. Es decir, no ser libertario. A los 88 años y tras 12 años de papado, murió hoy el Papa Francisco, el primer papa argentino y el primer papa peronista. Francisco falleció a las 7:35 horas de Roma en su residencia de la Casa Santa Marta, el rincón más austero del Vaticano y donde, por ejemplo, recibió a Eve de Bonafini en una visita histórica. El 13 de marzo de 2013, a los 76 años, el ex arzobispo de Buenos Aires y cardenal Jorge Mario Bergoglio fue elegido como máxima autoridad de la Iglesia Católica. Optó por llevar el nombre de Francisco en memoria de Francisco de Asís, un santo muy respetado por haber dedicado su vida a los pobres y al ambiente. Quien recibe un nombre, recibe un destino, lo decía Leopoldo Marechal. Y quien elige un nombre, elige un destino. Porque podría haber elegido continuar con su nombre de pila, Jorge, como San Jorge, pero eligió Francisco. Primer gran gesto del Papa, dejar de llamarse como Videla, como La Nata y como el inventor del Reduce Fat Fast, Jorge Ané. En sus 12 años de pontificado, Francisco siempre se manifestó a favor de los pobres y contra el cambio climático y las guerras, además de haber impulsado varios cambios en la iglesia para permitir una mayor transparencia, especialmente a nivel financiero, para evitar los abusos de menores y para dar un espacio más importante a las mujeres. Además, acompañó a las madres de Plaza de Mayo y recibió a Cristina. Con Cristina mantuvo una muy amable relación, a diferencia bastante notable de la relación que tuvo con Mauricio Macri, a quien había recibido con la mejor cara de culo posible. Vean esto. Eso fue como mucho más que una cara de culo. Fue una especie de epifanía del rostro papal en modo ojete. Y fue entonces que el sumo pontífice, vicario de Cristo y pastor universal, manifestó el sagrado gesto del desagrado eterno. Su rostro, transfigurado por la gracia del fastidio, adquirió la forma exacta del desdén santo, también conocido en los evangelios apócrifos como la cara de culo del Altísimo. Sus cejas descendieron como las tablas de la ley, enojadas,
Su boca se encerró como las puertas del templo para los mercaderes y su nariz se frunció como el incienso cuando es puesto ante un sacrificio impuro. La expresión beatífica del rechazo se reveló entonces ante Mauricio Macri, el emisario del mercado. Y hubo en el aire un silencio sagrado, como cuando se apaga la vela del cirio pascual por un pedo de clase alta. Así, la cara de culo pontificia fue grabada en la historia del Vaticano con la misma solemnidad con que se graban las bienaventuranzas. Bienaventurados los que no son Macri, porque no serán mirados así. Pasó lo mismo con Javier Milei, que se había referido al Papa como el imbécil ese que está en Roma. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos, que la envidia, que es la base de la envidia de la justicia social, sí, digamos, es un pecado capital. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. Por eso cada vez que vos aplicás el socialismo, sí, se hunde, se genera un desastre. Entonces no tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. Así. ¿Por qué? Porque promueve la pobreza, promueve el pobrismo, promueve un régimen de miseria. Primero hay que decir que confundir justicia social con pecado capital es la teología de un mercado sin alma y con no mucho cerebro que digamos. De alguna manera es un orgullo para el Papa que lo haya insultado un tipo que no distingue entre los mandamientos y el manual del Fondo Monetario. Donde Francisco veía al pobre como prójimo, Milei ve competencia desleal. Porque un pobre para Milei es un tipo que usa su hambre para quitarle el subsidio que debería ir a un empresario millonario. Para Milei, la parábola del buen samaritano es intervencionismo estatal, comunismo. Cuando insultó al Papa, Javier Milei parecía un demonio con síndrome de Tourette. Después lo tuvo que ir a visitar y le tuvieron que photoshopearlo pelotudo. Ya presidente, Milei fue a saludar al Papa y lo abrazó como cuando abraza a su padre anciano solo para que no cambie el testamento. Hay quienes ya están pidiendo que se considere milagro de Francisco haber convertido el odio de Javier Milei en genuflexión. Pero hay quienes se oponen porque Javier Milei siempre fue un genuflexo. Dijo Francisco, si no hay buenas políticas racionales y equitativas que afiancen la justicia social para que todos tengan tierra, techo y trabajo, para que todos tengan un salario justo y los derechos sociales adecuados, si no hay esto, la lógica del descarte material y el descarte humano se va a extender dejando a su paso violencia y desolación. También dijo, o es la armonía de la justicia social o es la violencia después de la desolación. En la Argentina, lamentablemente, le estamos dando la razón, sobre todo en eso de la violencia después de la desolación. Milei lamentó en sus redes la muerte del Papa y escribió algunas boludeces que nadie le cree. Además, el gobierno decretó 7 días de duelo. Lamentablemente, ningún protocolo impide que Milei y Caputo sigan tomando deuda en días de duelo nacional. Francisco fue el primer papa jesuita de la historia de la iglesia y el primer latinoamericano, además de ser el primero que eligió llamarse Francisco. Y además, el primer peronista. Características estas que lo transformaron en el centro de atención de todo el mundo, pero también de muchas críticas por parte de los sectores más conservadores de la iglesia que, a lo largo de todos estos años de papado, lo consideraron una suerte de papa comunista, como dijeron algunos de ellos, en especial de la iglesia estadounidense, porque se ocupaba demasiado de los pobres. Mi gente es pobre y yo soy uno de ellos, dijo más de una vez. Así explicaba también por qué decidió irse a vivir, siendo papa, a un simple y pequeño departamento en Casa Santa Marta, dentro del Vaticano, donde vivió todos estos años, dejando el lujoso palacio y departamento papal donde habían vivido todos los otros pontífices. Tuvimos un papa peronista y ricotero que sabía que el lujo es vulgaridad. En sus 12 años de pontificado, el Papa Francisco escribió 4 encíclicas. La primera, Lumen Fidei, en 2013, sobre el valor público, histórico y comunitario de la fe, lejos del individualismo místico o la superstición. La fe como luz para la vida concreta. Menos mal que los libertarios no leen, porque llegan a leer esa encíclica y te suben las tarifas del rezo. Francisco retoma la idea de que la fe no es oscuridad, sino luz que permite ver el sentido profundo de la existencia. Pero no es cualquier luz, es una luz que ilumina el camino cuando todo lo demás falla. Y por eso se vuelve revolucionaria en tiempos de cinismo, nihilismo o mercado.
Por ejemplo, Argentina. Hoy, la fe no es subjetiva, es memoria, cuerpo y comunidad. Que es todo lo que ataca este gobierno. La memoria, los cuerpos y la comunidad. Francisco enfatiza que la fe no es un sentimiento privado ni una institución individual. Por eso Milei lo odia. Porque Francisco dice que la fe es una memoria encarnada en la historia del pueblo, un relato compartido, transmitido, vivido en comunidad. La fe no es creer lo que quiero, es abrirse a un otro y a los otros. Por su parte, Javier Milei solo cree en lo que quiere y solo se abre frente a un otro, Donald Trump. La fe es fundamento de justicia y compromiso social. La fe, bien entendida, no es alienación sino transformación del mundo. Una fe sin justicia es falsa. Por eso Francisco dice que la fe se reconoce en la solidaridad, en la búsqueda de verdad y en la opción por los pobres. Y por eso este gobierno es lo contrario de su papado. Este gobierno es la opción por los ricos y la búsqueda constante de la mentira más grande. Después, Francisco escribió Laudato Si en 2015 sobre el cuidado de la casa común. Francisco fue claramente un papa, según Milei, zurdo, choriplanero y ecoterrorista, porque planteó que la crisis ecológica no es solo ambiental, es social, económica y espiritual. La contaminación del aire viene con precarización laboral. La deforestación camina junto al extractivismo financiero. Cuidar el planeta es cuidar al pobre y viceversa. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres son uno solo. Lo único más antilibertario que esa encíclica es tener éxito en la seducción de mujeres. Fratelli Tutti, la tercera encíclica, es tan peronista que hay quienes tradujeron su título como Los muchachos peronistas todos unidos triunfaremos. La fraternidad es la respuesta al individualismo y no se refiere al gremio del pollo sobrero. Francisco plantea que el neoliberalismo ha vaciado los vínculos. Todos compiten, nadie se encuentra. El neoliberalismo entonces hace con los vínculos lo mismo que hace con tus bolsillos. Los vacía. Contra la lógica del descarte, Francisco propone la fraternidad como base política y económica. Ser hermanos no es poesía, es compromiso histórico. Nadie se salva solo. Ese es el contraste perfecto para un presidente que plantea que podés salvarte solo entrando a vivalalibertadproject.com y comprando una criptomoneda que va a ser una bomba. Francisco explica en esa encíclica que el modelo económico global mata, que el mercado por sí solo no resuelve la pobreza. Critica la meritocracia, la concentración de la riqueza y critica también los discursos que naturalizan la exclusión. Francisco propone un nuevo modelo basado en la solidaridad, en la redistribución de las riquezas y en la dignidad. Esa encíclica, para mí, es la segunda parte de la comunidad organizada. Es más peronista que comer mandarina de postre. Sin embargo, sería necio no reconocer que hay un mensaje de Fratelli Tutti que los peronistas no estamos incorporando en nuestra práctica del todo, ¿no? El otro es siempre un hermano, no una amenaza, dice Francisco. El Papa defiende a los migrantes, a los descartados, a los empobrecidos. Llama a derribar muros y a construir amistad social y cultura del encuentro. La espiritualidad, si no se traduce en justicia, es, dice Francisco, hipocresía litúrgica. Bueno, nos está costando un poco entender que el que votó a Milei también es un otro. Un otro que es un hermano, no una amenaza. Aunque haya votado por nuestra extinción, es un hermano. Un hermano que votó como el orto, pero un hermano. Francisco llevó a la práctica su palabra. Recibió en el Vaticano a Eve de Bonafini y se hizo su amigo después de los enfrentamientos que habían tenido cuando Francisco aún era Jorge. Y cuando un niño le preguntó si su padre, que era ateo, estaba en el cielo, el Papa respondió esto. Dai. Non ce la faccio. Vieni da me, Emanuele. Vieni da me e dimmi all'orecchio. Vieni da me. Vieni. Va bene.
Magari tutti noi potessimo piangere con Emanuele quando avremo un dolore come ha lui nel cuore. Lui piangeva per il papà. E ha avuto il coraggio di farlo davanti a noi, perché nel suo cuore c'è amore dal papà. E io ho chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì, per questo la dirò. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. Lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e 4 figli. Era un uomo bravo. È in cielo, papà? Che bello che un figlio dica del suo papà era bravo. Voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Pensate quello? Ma forte, con coraggio. Dio abbandona i suoi figli. Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi. Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero del tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli che essendo non credente battezzarlo. E sicuramente a Dio questo è piaciuto tanto. Parla con tuo papà, prega tuo papà. Grazie Emanuele per il tuo coraggio. Hoy es un día de mierda y esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Milagro Sala ya lleva 3.383 días privada de su libertad. Francisco también dijo presente durante estos días de injusta detención contra Milagro. Un mes después de ser detenida, el Papa le envió un rosario bendecido. La noticia la dio Enrique Palmeiro, director de Escolas Ocurrentes, la red global educativa impulsada por Francisco. En declaraciones radiales dijo: le transmití al Papa el pedido de oración por la situación de Milagro Sala y el saludo del movimiento. Y él me entregó el rosario bendecido para ella. Además, agregó, el Papa valora el trabajo de los dirigentes sociales, de quienes luchan por cambiar la situación de los muchos que no tienen casa donde vivir o alimentación adecuada. Se trata de la valoración de Milagro Sala en particular porque Francisco tiene la capacidad de estar atento a lo grande y también a los detalles. Antes, en 2014, la había recibido en el Vaticano y luego, en 2017, le envió una carta en la que le expresó que comprendía su dolor y la acompañaba en su sufrimiento. Sé que el momento por el que está pasando no es fácil. Me he informado de algunas cosas y comprendo su dolor y sufrimiento. Quiero asegurarle que la acompaño con mi oración y los deseos de que todo se resuelva bien y pronto. Eso le escribió el Papa Francisco. Le aseguro mi oración y mi cercanía y por favor le pido que no se olvide de rezar por mí. Que Jesús la bendiga y la Virgen Santa la cuide. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra y lo podés ver gratis porque creemos en la justicia social. Ahora, si nos querés ayudar a sostener nuestra independencia económica para garantizar nuestra soberanía política, por favor, entra a peroncho.com.ar y suscríbete. Si lo haces, grasas totales. Tuvimos un fin de semana con 6 shows en 3 días y la gira sigue, por supuesto. Este 27 de abril estamos en Villa Allende, en Lo de Pablo Pizzería, ahí al frente del Polideportivo de Villa Allende. El 1 de mayo estamos en Sáenz Peña, Chaco. El 2 de mayo en Resistencia, Chaco. Y el 3 de mayo en Santa Fe. Info y reservas en peroncho.com.ar. Quiero agradecer de corazón al Centro Cultural a la vuelta de la esquina, el Cabe de Mar del Plata, por 2 funciones terribles. También a la esquina multiespacio cultural de Miramar por 2 funciones terribles. Y también a la Casa Chasqui en Mar del Plata
por 2 funciones terribles. En 3 días, 6 funciones de Peroncho. Es increíble lo mucho que hay que trabajar para estar incluso peor que con Alberto. Pero bueno, vamos. En Mar del Plata, además, quiero decirles que recibí 2 mates muy hermosos, regalo de la querida compañera Manuela de la FENIP. Son 2 bellezas artesanales, acá los pueden ver, acá están las fotos. Y una tiene la fecha de la función, muy dedicado, muy dedicado. El otro dice peroncho.ar, bueno, hermoso, hermoso. Sigan a Manuela en Instagram, que la pueden encontrar si escriben Mates Arte María Manuela o en el buscador escriben @mmam.mdeco. Bueno, hoy es un día triste, de los muy difíciles para hacer esto. Aún así, espero haberte generado una sonrisa. Volvemos mañana, porque mañana es mejor. Fui muy escuchada, muy respetada. Yo le iba contando paso por paso lo que pasa en el país. Yo sé que le digo, sabe muchas cosas, pero hay cosas que no las sabe. Nos están empujando a una violencia muy triste que ya vivimos. Le expliqué las fallas en todo, por lo cual estamos mal. No tenemos justicia, no tenemos medio de comunicación. Ellos te difaman y después te meten preso como si fuera nada. Porque el eje de lo que yo fui a plantearle y de lo que hablé con las madres y con ustedes y todos, era la violencia que ellos están creando entre nosotros y que los muertos siempre los pone el pueblo y que ya teníamos demasiados muertos y que cada cosa era violencia. Que nuestra patria necesitaba de su palabra, que en 5 meses este gobierno destruyó lo que hicimos en 12 años. Vine a contarle a él para que nos dé una mano de alguna manera. No estamos dispuestos a quedarnos callados. No estamos dispuestos a quedarnos con los brazos bajos. Pero tampoco estamos dispuestos a que nos obliguen a la violencia que ellos quieren, que necesitan para justificar lo que están haciendo. Me cansé de ver gente que cada uno va por lo suyo. Los fiscales por los fiscales, los curas por los barrios más pobres, los organismos de derechos humanos cada uno por su problema. Uno pidieron los archivos, otros contaron de los nietos. Y yo digo, no es así, no nos vamos a salvar de a uno. Nadie nunca se salva de a uno. Nosotros lo tenemos re claro. Y a mí me parecía que la gente que me tiene tanto afecto y tanto amor y tanta... yo decía, ¿cómo voy a ir? Y voy a consigo esta entrevista y pongo por adelante lo de las madres. A mí me parecía muy triste y muy pobre. Uno tiene que aprender después de tantos años de lucha qué es lo más importante. Porque lo que está pasando al país nos pasa a todos. Más lejos, más cerca o como sea, nos pasa a todos. Y esa decisión la tomamos entre todas las madres y todos estuvimos muy de acuerdo. Y a medida que iba hablando, por suerte me fui acordando de todo. Y yo le dije, mire, yo no le voy a hablar de economía porque no sé, pero sé que todo lo de los fondos buitres tiene que ver con esto que nos pasa. Tiene que ver con el hambre, con la desocupación y con la violencia. Y cada vez hay más violencia, y todo es violento. Y entonces le iba contando. Así pasaron muchas cosas que para nosotros son muy, muy importantes. Nos demuestran que Francisco está con el pueblo.